Bueno, perdón, primero los objetivos. Los objetivos son definir el estatus epilépticos, comparar los protocolos de tratamiento con nuestro algoritmo institucional, que en realidad es el que está en el normativo, repasar el abordaje terapéutico en distintos escenarios clínicos y revisar las indicaciones de exámenes complementarios. Ahora sí, ya vamos con el caso clínico número 1, es Nicolás, de 18 meses, se encuentra acusando un cuadro de catarro de vías aéreas superiores y fiebre. Presentó en su domicilio un episodio de retroversión ocular y movimientos tónicos clónicos generalizados. Esto se dio a los 3 minutos, recuperando totalmente la conciencia. Mientras la mamá va a consultar al hospital, mientras se encuentra en la sala de espera, presenta un nuevo episodio de convulsión tónico-clónica generalizada. Ahí ingresa el shock room, se le realiza el ABC, se le coloca el oxígeno, se monitoriza al paciente, enfermería le coloca ya la vía. Estos son los vitales, al momento el nene estaba febril. Y ahora, con toda esta situación, vamos a ver qué conductas tomamos y cuál sería el tratamiento mediante una encuesta. Las opciones serían... no va ese. Ahí está. Eso. Bueno, la encuesta sería esto: ¿cómo interpretamos lo que le pasó a Nicolás y qué conductas tomamos? Lo primero es no indicar medicación, ya que al ser febril probablemente sea sola. Indicar antitérmicos por vía oral y, si no cede, a los 5 minutos administrar lorazepam a 0,1 miligramos kilodosis, y que interpretamos el cuadro como una convulsión febril simple. Indicamos antitérmicos por vía endovenosa y, si no cede, a los 10 minutos comenzamos con drogas de primera línea, considerando que el cuadro es una convulsión febril compleja, y indicamos antitérmicos por vía endovenosa y comenzamos lo antes posible con 2 drogas anticonvulsivantes de primera línea, ya que interpretamos el cuadro como una convulsión febril compleja. Vamos a dar un ratito para la votación. Ampolla negativa. Maca, y te pidieron volver al anterior para leer un poco el caso clínico. Ahí está. No sé si se puede correr un poquito el cuadrito de la votación, así que... Bueno, casi la mitad. La terminamos acá. Cerramos con eso, el 64% votó. El 64% votó la opción D, que es lo correcto, como ya habían pasado, ya le habían hecho todo el AVS en la guardia, le colocaron el acceso venoso, el oxígeno, todo estando en guardia central, y ya habían pasado los 5 minutos, lo ideal era ponerle la antitérmico por vía endovenosa y comenzar lo antes posible, o sea, cuando tenga la vía, con las drogas de primera línea. Y el cuadro, como tuvo 2 episodios en el mismo día, ya se interpretó como una convulsión febril compleja. Bueno. Para seguir entonces vamos a arrancar a hablar de estatus epiléptico. Sabemos que es la urgencia neuropediátrica más frecuente en pediatría, con una incidencia de entre 18 y 23 cada 100.000 niños por año. Definiciones hubo un montón y han ido cambiando a lo largo del tiempo. Inicialmente la ILAE lo definió como una convulsión que durara más de 30 minutos.
o la asociación de crisis de menor duración, pero que no lograban recuperarse totalmente la conciencia entre cada una de ellas. Después empezó a surgir evidencia científica que decía que a los 30 minutos ya había daño neurológico y que cuanto más se prolongara esa convulsión, el pronóstico neuropatológico del paciente era peor, por lo que empiezan a surgir otras definiciones que van acortando los tiempos. En el año 2005 se propone que el tiempo tiene que ser de 5 minutos, para que podamos iniciar el tratamiento de manera más precoz y disminuyamos la morbi-mortalidad. En el año 2015, la ILAE propone esta definición, nos habla de que el estatus epiléptico es una condición que resulta del fallo de los mecanismos responsables de terminar las convulsiones o el inicio de mecanismos que conducen a convulsiones anormalmente prolongadas. ¿Cuánto era normalmente prolongada? Un tiempo que ellos definen como T1. Y que es una condición que puede tener consecuencias a largo plazo debido a muerte o lesión neuronal y alteración de redes neuronales, dependiendo del tipo y de duración de las convulsiones. Las consecuencias a largo plazo iniciarían en un tiempo que ellos denominan T2. Ahora, operacionalmente, ¿qué serían esos tiempos, no? Está bien estudiado para lo que es el estatus convulsivo generalizado, ¿sí? Donde el T1 se define a los 5 minutos, que es lo que habíamos charlado antes, que es el momento en el que yo digo, bueno, este paciente está convulsionando hace 5 minutos, lo defino como estatus e inicio el tratamiento para poder frenar lo antes posible la convulsión. Porque cuanto más dure, si ya va más de 5 minutos, lo más probable es que no sea de manera espontánea. Y que se prolongue hasta el tiempo T2, que es el momento en el que van a empezar los daños, ¿sí? Porque es el momento, a los 30 minutos se definen este tipo de estatus, en donde van a enterarse los mecanismos de autorregulación y va a empezar el daño neuronal. No solo por la hipoxia, la acidosis, la hipoglucemia, como estaba definido antiguamente, sino también porque va a entrar por los mecanismos excitatorios mucho calcio a las células y se van a desencadenar mecanismos de muerte celular programada o apoptosis. Bueno, después la ILAE nos dice que tenemos que clasificar el estatus en estos 4 ejes principales: la semiología, la etiología, el electroencefalograma y la edad. El electroencefalograma no va a estar dentro de los fines de la clase de hoy, la verdad es que está orientada más que nada a nuestro manejo de guardia, y no lo tenemos disponible por guardia. La edad nos va a dar un pantallazo para pensar distintos grupos etarios, lactantes, neonatos, lactantes, niños, adolescentes o adultos, cuáles son las causas más frecuentes de crisis epiléptica. La etiología, tenemos distintos tipos. Las causas agudas, en un paciente, por ejemplo, previamente sano, que se presenta con una crisis, que ahí va a estar todas las causas metabólicas, las causas estructurales, las causas infecciosas, las genéticas. Lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta en este grupo de pacientes es las causas que nosotros podemos modificar y que nos van a cambiar la conducta en la actuación inicial en un estatus epiléptico. Como por ejemplo, dentro de lo metabólico, lo más frecuente a la cabeza va a ser la hipoglucemia. Nosotros le hacemos un hemogluco al paciente, si está con hipoglucemia podemos corregirlo. Después de la hipoglucemia, entre las alteraciones del ionograma, la hiponatremia, la hipocalcemia y la hipomagnesemia en ese orden de secuencia, que son cosas que nosotros podemos corregir. Dentro de lo infeccioso, siempre pensar, por ejemplo, el caso de este paciente que se presenta con una convulsión prolongada y con fiebre, que la convulsión febril va a ser un diagnóstico retrospectivo y va a ser un diagnóstico de infección. Siempre tenemos que ir a descartar en lo agudo que el paciente no tenga una infección del sistema nervioso central. Dentro de las otras causas, saliendo de lo agudo, están las causas remotas en un paciente que tiene una lesión neuronal neurológica previa y que tiene un desencadenante agudo que hace que tenga una crisis ahora, o sea, con esa lesión alejada en el tiempo. Las causas de todo lo que son las lesiones cerebrales crónicas o progresivas, las encefalopatías progresivas y los estatus eléctricos que son más crónicos, como por ejemplo el hueso y el travet, que son menos frecuentes, pero que nosotros acá en el hospital vemos bastantes. Y el último eje, que es el más importante, es la semiología, que va a ser la columna vertebral de toda la clasificación. Dentro de la semiología tenemos 2 grandes grupos, o 2 grandes criterios, digamos, para clasificarlas, que son las más importantes porque son las que nos van a cambiar la conducta inicial. Por un lado, todo lo que son las alteraciones, es un estatus que se presenta con actividad motora predominante, y por el otro lado, que no tiene actividad motora predominante. Y a su vez, dentro de esos 2 grupos,
podemos dividir en el otro criterio, que es si tiene o no tiene alteración de la conciencia. ¿Y por qué es tan importante este criterio? Por lo que habíamos dicho previamente de los tiempos. Nosotros sabemos, dentro de lo que es la actividad motora predominante, tenemos la actividad generalizada o la focal. Y sabemos que el tónico clónico generalizado va a tener un T1 de 5 minutos y un T2 de 30 minutos. Que dijimos que en el T1 es donde nosotros tenemos que empezar el tratamiento, y el T2 es el momento en el que va a empezar el daño neurológico. Y eso está súper bien establecido y estudiado en ese estatus. Por eso nos importa. Nosotros sabemos que si no hacemos algo rápido, el paciente tiene un pronóstico neurológico malo. Y fundamentalmente, como criterio de mal pronóstico están las causas. Las causas sintomáticas agudas que nos habían nombrado previamente son las que van a darle mal pronóstico. Quizás en un paciente que tiene estatus focal, un estatus eléctrico no convulsivo, que es el que no tiene actividad motora, el pronóstico sea un poco más benigno y nos da un poco más de tiempo. De todas maneras, esos tiempos que ustedes ven ahí, que dicen el focal, que el T1 es de 10 minutos, el T2 está estimado en 60 minutos, pero en realidad no está bien estudiado, y en el estatus eléctrico no convulsivo, el T1 es de 10 a 15 minutos, que es el momento en el que empezaríamos a actuar con todo lo que es el tratamiento farmacológico, y el T2 en realidad no lo sabemos. Entonces nos vamos a centrar fundamentalmente en este, que es el estatus epiléptico tónico clónico generalizado, que es el que le va a cambiar el pronóstico neurológico al paciente. Y ahora vamos a ver cómo lo tratamos. Muy bien. Cuando hablamos del abordaje terapéutico inicial de cualquier enfermedad, nos tenemos que plantear qué es lo que buscamos con ese tratamiento. En el caso del estatus, los objetivos serían estabilizar al paciente, detener las convulsiones, tanto clínicas como eléctricas, diagnosticar y realizar un tratamiento inicial de las causas potencialmente mortales, evitar las recurrencias, minimizar complicaciones derivadas del tratamiento y evaluar y tratar causas subyacentes. Justo en el caso del estatus, a veces el diagnóstico y el tratamiento están estrechamente relacionados y muchas veces se llevan a cabo conjuntamente. Nosotros, por ejemplo, una hipoglucemia o una intoxicación, una meningitis, vamos a tratar de enfocarnos más en el estatus epiléptico y no tanto en esas causas secundarias. Nosotros cuando nos planteamos la clase nos pusimos a buscar información y a ver cómo eran los consensos acerca de esto. Si bien no hay un consenso absoluto entre todas las sociedades que se dedican a esto, en general siguen unos lineamientos bastante comunes. Nosotras agarramos 4 consensos o 4 algoritmos, que son los de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas, que lo hicieron en el 2019, el de la Sociedad de Cuidados Intensivos Pediátricos Español, de este año, de mayo de este año, la Sociedad Americana de Epilepsia, y para comparar con el que tenemos nosotros del 2015 en el normativo. Para no leer cada uno de los algoritmos, tratamos de hacer una comparación. Básicamente los 4 sí comienzan con la evaluación, con el triángulo de la evaluación pediátrica para categorizar el riesgo que tiene ese paciente y estabilizarlo con el ABC. Y después, todos los algoritmos se basan en esto que hablaba Belu, de los momentos que tiene el estatus, ¿sí? El estatus precoz, el establecido y el refractario, siempre teniendo en cuenta el T1 y el T2, y más o menos encontramos que son bastante parecidos. Podemos ver que nosotros usamos en general como primera opción el lorazepam, que en ninguna de las 2 españolas lo nombraban como para usar al principio, sí lo nombraban en la americana. Después, en los 3 primeros vemos que sí te dan la opción de cuando no tenés un acceso venoso. Y la otra diferencia que encontramos es que en la americana no está tan establecido eso de la segunda dosis de la benzodiazepina. Dice que puedes repetir el lorazepam endovenoso y el diazepam, pero en las otras te marca como un paso a seguir repetir la dosis a los 5 minutos. Con respecto a los tratamientos de segunda línea,
La mayor diferencia es que las dos españolas hablan de realizar una primera carga y si no responde, realizar una segunda carga con un medicamento distinto al que se usó. Y otra diferencia que vemos es que el levetiracetam nosotros no lo tenemos en cuenta, sí las otras sociedades, y además la de cuidados intensivos pediátricos diferencia bien entre niños mayores de 2 años y menores de 2 años. Y después ya con el estatus refractario no nos vamos a meter mucho en eso porque es ya en terapia intensiva y no hace a la clase. Bueno, más que nada, volviendo al paciente del principio, Nicolás, no sé si se acuerdan, es un nene de 18 meses que ingresó a la guardia con una convulsión febril compleja. Nosotros lo primero que hicimos fue estabilizarlo al paciente, ¿sí? Con una vía aérea permeable, control de la columna cervical, administrar el oxígeno, ¿sí? Con máscara reservorio, alto flujo, y monitorizarlo al paciente y más que nada poner el acceso venoso periférico y si se puede en ese momento tomar las muestras de sangre. Bueno, pasan 5 minutos, no se dio la convulsión, se indicó la primera dosis de lorazepam. Sí, la dosis fue a 0,1 miligramos kilo dosis endovenoso, sí, esta es la ampollita, la presentación. Lo que nosotros hicimos fue diluirlo, sí, para que nos quede 1 en 1. De esta ampolla tomamos 1 mililitro que tenía 4 miligramos y 3 mililitros de fisiológica. Así nos quedaba 1 miligramo, 1 mililitro. Como la mamá nos dijo que aproximadamente pesaba 10 kilos, ¿sí? A 0,1, deberíamos darle 1 miligramo de lorazepam, que es igual a 1 mililitro de esta solución diluida que preparamos. Bueno, no se dio la convulsión, pasó otra dosis de lorazepam, lo cual no se dio, decidimos cargarlo con fenitoína. Que es la droga de segunda línea, sí, que tenemos disponible en el hospital, más que nada, y en guardia central, así que decidimos cargarlo a 20 miligramos kilo. Y esta es la ampollita de presentación de la fenitoína. ¿Cómo le indicamos a enfermería? ¿Sí? Recuerden que nuestro niño pesaba 10 kilos, así que son 200 miligramos, y saber que la fenitoína sí solo se puede diluir en solución fisiológica, pusimos 10 cada 10 miligramos de fenitoína, 1 mililitro de solución fisiológica, por eso nos quedó 20 mililitros. Y esto le indicamos a enfermería que es a pasar en 20 minutos. Bueno, luego de esto, sí, la convulsión de Nicolás cede, por lo cual, sí, lo interpretamos como que tuvo un estatus epiléptico febril. ¿Sí? Recordar que el estatus epiléptico febril entra dentro de las clasificaciones de convulsión febril compleja y se diagnostica retrospectivamente. Luego de media hora que la convulsión no cede, le decimos que nuestro paciente tuvo un estatus convulsivo febril. Muy bien. Acá tenemos la segunda situación de salud. Este es un niño de 5 años que ya tiene un diagnóstico previo de epilepsia y está en tratamiento con ácido valproico. La dosis que utiliza diariamente y entra en el día de hoy con una convulsión tónica clónica generalizada que ya va llegando a los 10 minutos de duración. El problema que tenemos acá es que no se logra colocar el acceso venoso. La pregunta que sigue para ustedes es, ¿qué hacemos en ese caso? Y para que voten, colocamos inmediatamente una vía intraósea e iniciamos medicación con benzodiazepinas, iniciamos urgentemente con medicación por vía intramuscular o rectal, colocamos una sonda nasogástrica y comenzamos con medicación bioral, o se continúa intentando colocar ese acceso y debido a que solo la medicación endovenosa es efectiva. Esta se ve que les resultó más fácil. Bueno, vamos ahí a ver los resultados.
La mayoría votó por la B, que es iniciar urgentemente con medicación por vía intramuscular o rectal. Vamos a seguir. Muy bien. Bueno, lo que se vio es que en realidad no hay ni droga ni vía de administración claramente más eficaz que el resto. Así que en este caso sería una muy buena opción usar midazolam intramuscular o intranasal o diazepam rectal, ¿sí? Las dosis de midazolam es 0,2 miligramos kilodosis con un máximo de 10. Ahí vemos que la ampollita son 5 miligramos, así que aproximadamente sería media ampolla cada 10 kilos. Y lo que hay que tener en cuenta, si es intranasal, hay que dividir esa dosis a la mitad y poner la mitad en cada narina. Y después, con respecto al diazepam, que es el famoso Diactal, es 0,5 miligramos kilodosis, con un máximo de 10, y la regla fácil es cada 10 kilos sería un enema de diazepam. Más o menos entre 6 y 11 kilos le podría poner los 5 miligramos que traen el envase. Seguimos con el paciente, ya le pasamos las 2 dosis de benzodiazepina, no sé si alguien se conectó un poco más tarde, es un nene de 5 años, epiléptico, en tratamiento con ácido valproico, que ingresa por una convulsión tónico-crónica generalizada. Logran, después de las 2 dosis de mida intranasal, ponerle la vía. Nos preguntan qué droga de segunda línea vamos a pasarle, ¿no? Según lo que habíamos visto, ahora les pongo para que elijan. En los algoritmos habíamos visto que después de 2 dosis de benzodiazepinas, ya por el riesgo de depresión respiratoria no deberíamos pasar una tercera dosis y tendríamos que elegir otra droga. Wow. Esto me queda calladita. Estamos. Ay, minuto la saco. Bueno. Estuvo peleado lo de los resultados. Así que vamos a ver cuál es la respuesta. ¿Y acá cómo? ¿Sí, acá? Bueno. Con respecto a la elección de la droga de segunda línea, siempre fue un tema bastante discutido. El año pasado se publicaron 2 estudios, el estudio Concept y el estudio Eclipse, que lo que hicieron fue, lo que ellos intentaron era demostrar que el levetiracetam era mejor que la fenitoína, como droga de segunda línea. La particularidad que tenían estos 2 tipos de estudios, que si bien tomaban distintos grupos etarios, eran estudios que no estaban ni cegados, ni correctamente aleatorizadas las muestras. Eran aleatorias, pero tenían ciertos errores metodológicos en el estudio. Lo que terminaron concluyendo es que no había diferencias entre el levetiracetam y la fenitoína. En el estudio Eclipse, 70% del grupo asignado al levetiracetam había logrado el objetivo, que era detener la convulsión más rápido que los que estaban asignados a la fenitoína, que lo lograron en un 64%. Y en el estudio Concept, que también es un estudio abierto, el levetiracetam lo logró con un 50% y la feni en un 60%, que eran diferencias no estadísticamente significativas. El año pasado, en noviembre, se publica en la New England este otro estudio, que ya con un diseño metodológico mucho mejor, es un estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego, donde había un tamaño muestral mucho más grande, de 384 pacientes, entre adultos y niños, y lo que quería era demostrar cuál de estas 3 drogas, levetiracetam, fosfenitoína, que es como un equivalente de la fenitoína,
y ácido valproico era el que lograba la mayor respuesta para detener el estatus antes de los 60 minutos. Ahí tienen los resultados, alrededor de un 50% en cada uno de los grupos logró ese resultado primario que buscaba el estudio sin diferencia en los niveles de seguridad. Así que podemos concluir en que no hay a la fecha ninguna evidencia científica que demuestre que una droga sea mejor que la otra, ni que una droga sea más segura que la otra. Entonces podríamos elegir cualquiera de ellas, siempre teniendo en cuenta que cuál es la droga que tenemos disponible en nuestro medio, si el paciente había respondido previamente a alguna droga mejor que con otra, o si tiene alguna condición clínica preexistente. Si es un paciente cardiópata, quizás no vamos a preferir la fenitoína y tenemos una limitación con el tema del ácido valproico y los menores de 2 años, que no está totalmente recomendada en algunas guías, que son las que nosotras pusimos, o un paciente que tiene una hepatopatía crónica al que no le vamos a poder dar tampoco el ácido valproico. Entonces ahí lo que tenemos que elegir es según las condiciones clínicas del paciente, pero podríamos usar cualquiera. En el caso particular del paciente que nosotros presentamos, que venía tratado con ácido valproico, nosotros sabemos que epidemiológicamente la mayoría de los pacientes que están previamente medicados e ingresan por un estatus, lo más frecuente es que sea porque están subterapéuticas sus dosis de la medicación de base, entonces podríamos cargarlo por la medicación que ya traía previamente. Pero esto es una recomendación de expertos, no hay ninguna evidencia científica que avale usar una droga por encima de otra. Ay, no me pasa. ¿Te hago una pregunta, Abel? Sí. Porque ahí viste que pones las dosis a 60, 20 y 40. ¿Cambiaría con respecto a la que usamos nosotros, que son a todos a 20? No, eso tiene que ver con cómo lo usan en cada uno de los países. De hecho, estas dosis que usaron en este estudio no son las mismas dosis que se usaron en el anterior, en los que les contaba antes. Genial. Muy bien. Bueno, seguimos y cuando la enfermera le pone la vía, nos pregunta si vamos a necesitar muestra. El problema es que es una enfermera nueva y le tenemos que decir qué tubito le queremos sacar. Así que a ver qué nos responden ustedes. Ay. Ahí está. A ver ahí. Es con trampa. Es cuando le puso la vida. Antes de cargarlo. Bueno, estamos. Muy bien. Sí, ya va el 70% antímidos. Bueno, muy bien. Estuvo peleado. Chicas, yo tengo una duda en cuanto a lo que dijo recién, no sé quién habló, Rosa me parece, porque en varios lugares utilizan 20, 40, 60, o sea, las dosis esas. Nosotros la estaríamos utilizando, digamos, de manera subterapéutica en realidad. Es algo que, digamos, se habló también cuando se dio el estatus en terapia y eso, tendría que ser 20, 40, 60. Y bueno, después tener en cuenta, como dijeron ahí en el chat, los efectos adversos para ver, digamos, por ejemplo, en
la fenitoína no la deberías usar en cardiópatas o en que tengan riesgo de arritmia, valproico en trombocitopenia y en insuficiencia hepática tampoco, y como decían ahí, el levetiracetam en injuria renal no. Eso más. Bueno, muy bien. Bueno, se ve que estuvo peleado, era la idea, estaba la trampa ahí. Obviamente para saber qué tubitos vamos a pedir, la idea es saber qué vamos a necesitar como laboratorios básicos cuando indicamos exámenes complementarios. El tubito rojo sería para la glucemia, la función renal hepática, y si es un nene que está bajo tratamiento antiepiléptico, el dosaje de drogas también sería en el tubito rojo, ¿sí? El hemograma iría en lila y el estado ácido base y o no ácido láctico, si bien puede ir en el verde. Charlamos de que la jeringa de heparinizada también tenemos la opción de pedir el ácido láctico y sobre todo en invierno también se puede pedir en esa el monóxido de carbono. La glucemia también podría acompañar a estos últimos. Y después lo que tenemos que tener en cuenta es que según la sospecha clínica podemos pedir otros exámenes complementarios, la punción lumbar y el hemocultivo obviamente en un paciente febril, ¿sí? que sospechemos infección en el sistema nervioso central, toxicológico más que nada por antecedentes y interrogatorio de la madre si hay algún familiar que consume algún tipo de medicamentos en la casa. Las metabolopatías, sobre todo en cuadros que no terminan de explicarse por la clínica, por ejemplo, una deshidratación desmedida en comparación a las pérdidas, una hipoglucemia grave, antecedentes familiares, y las imágenes, que si bien para poder realizarlas tengo que haber estabilizado al paciente, las pediríamos en un traumatismo, un tumor, una masa en el cerebro, o por ejemplo un sangrado, ¿sí? Un ACV. Otra cosa que siempre nos planteamos es esto de cómo vamos a pedir las muestras para determinación de errores de errores de metabolismo. Este es como un macherito para tener siempre, que hay que pedirle la gota seca en papel de filtro, congelar 3 mililitros de plasma o suero, congelar 10 a 20 mililitros de orina y la amonemia. Con respecto a la orina, lo ideal sería en ese mismo momento sondear al paciente, obtener rápidamente esa muestra y congelarla, ¿sí? No dejarla a la madre con el frasquito para que lo junte cuando puede. Y después con la amonemia, el problema que tenemos es que en el laboratorio del hospital se procesan de lunes a viernes a la mañana, así que eso no podríamos sacarlo y guardarlo, y además hay que tener en cuenta que la muestra se saca sin lazo. Y después, con respecto al dosaje de drogas, que se hace en todos los niños que están en tratamiento con anticomiciales, ahí tenemos los niveles terapéuticos en miligramos mililitros. Recordamos que eso es, la muestra se obtiene en el tubito rojo, y tener en cuenta también que en el hospital se dosan todas, excepto el levetiracetam, y que la fenitoína, el dosaje es bastante errático, así que puede tener resultados negativos cuando en realidad está a dosis terapéutica. Y otro tema también para repasar es cuando pedimos el electroencefalograma, que es a todos los pacientes con estatus, pero acá hay que tener en cuenta que tanto las convulsiones febriles como los estatus febriles pueden presentar cambios en el electroencefalograma durante los primeros días, pero estos cambios no representan o no tienen ninguna relevancia clínica y desaparecen espontáneamente. Entonces, por ahí es un paciente que le mandamos a hacer un electroencefalograma y vemos ondas anormales, que en realidad si hacemos ese electro unos días después, no vamos a observar nada. Así que
Ahora NASA igual va a charlar un poquito de eso, a ver si hay que hacerlo inmediatamente o no en estos casos. Y después, esto es lo que recomienda el Servicio de Neurofisiología, que cuando son niños pequeños, de 0 a 2 años, deberían, no sé, más o menos para un electroencefalograma a las 8 o 9 de la mañana, privar sueño desde las 5, para 3 a 4 años desde las 3 de la mañana, y mayores de 5 ya deberían estar despiertos toda la noche, y el ayuno sería necesario solo en lactantes para que en el momento en que van a hacer el estudio puedan tomar o la mamadera o el pecho y dormirse más fácilmente. Bueno, acá a modo de resumen, más o menos con todo lo que estamos viendo con los distintos algoritmos, hablando de las drogas, es que debería ser sí, el tratamiento del estatus convulsivo. Principalmente si nos basamos en el tónico clónico generalizado, por eso vemos los tiempos de abajo, 5 minutos y 30 minutos para el refractario. Siempre que un nene entre con una convulsión, lo primero que hay que hacer es el ABC, el triángulo de evaluación pediátrica, que es lo que tienen acá. Oxígeno, monitorización, ¿sí? Si tenemos para hacer un hemoglucotest, lo ideal sería hacer un hemoglucotest en ese momento, ¿sí? Colocar el acceso venoso y hacer en ese momento los laboratorios, ¿sí? Que yo estuve hablando ahí. Si llega a estar febril, pasar antitérmicos y hacer la historia clínica o preguntar en ese momento lo más detallado, los mejores datos que podamos sacar ahí. Bueno, una vez que hicimos todo esto, pasan 5 minutos, la convulsión no cede, tenemos para usar las drogas de primera línea, que son estas que están acá en verde. ¿Sí? Yo puse el lorazepam acá primero porque es lo que usamos en el hospital, ¿sí? Por más de que por ahí en algunos algoritmos del español además no esté, acá en el hospital, ¿sí? Y en los algoritmos americanos aparece el lorazepam como primera línea, si se puede decir. Endovenoso, esta es la dosis, 0,1 miligramos kilo dosis. El diazepam y el midazolam los puse más abajo, pero más que nada por lo que hacemos acá en el hospital. En general, uno usa lo que tiene a disponibilidad en el momento en el lugar que esté trabajando, no es que uno es mejor que otro. El diazepam hasta la dosis y el midazolam. Si no llegamos a tener acceso venoso, ¿sí? Lo ideal es midazolam intranasal o intramuscular y diazepam, que también ya nadie dijo las dosis. El lorazepam se está estudiando todo lo que es intranasal, intramuscular, pero la verdad que no hay estudios, por eso no lo puse. Si a pesar de la dosis de benzodiazepina no cede, puedo repetir la dosis de benzodiazepina endovenosa o intramuscular. Las que más están estudiando para repetir la dosis son el lorazepam y el diazepam, ¿sí? No tanto con el MIDA, pero bueno, no, vuelvo a lo mismo, es lo que tengamos en el lugar y en el momento para utilizar. La piridoxina, ¿sí? Esta es, se podría usar en menores de 2 años, este es el rango de dosis que podemos usar. La realidad es que, hablando con masa, no hay piridoxina endovenosa en el hospital, se usa más que nada neo, pero no hay. Después, ¿sí? Como drogas de segunda línea, tenemos, ¿sí? Para cargar a los pacientes con fenitoína, levetiracetam, valproato de sodio y fenobarbital. La fenitoína es ante un nene que no está medicado ni nada, es la primera opción por disponibilidad y por precio, no porque tenga algo por sobre el resto de las drogas. Como ya estuvieron diciendo, obviamente tiene sus contraindicaciones, en cardiópatas no se puede usar y produce arritmias, así que habría que tenerlo monitorizado el paciente para una vez que lo cargamos con fenitoína. Lo ideal es no usar solo el SATU, sino ver el registro del electrocardiograma, porque puede producir una vasoconstricción periférica y no verlo bien. Después, ¿sí? El levetiracetam, con respecto a la dosis, puse un rango de dosis, no puse una dosis exacta, porque en varios lugares se usa a distinta dosis. Estoy viendo la clase del Garrahan, en el Garrahan lo usan a 20, acá también a veces se carga a 20, en los estudios, ¿sí? En 2 de los estudios que nombró Belu, lo usaron a 30, y en el de la New England es donde se usó a 60. Creo que acá en terapia cargan a 60, pero bueno, no sé, yo no roté, pero es un rango de dosis, ¿sí? El que usemos en el momento va a estar bien porque no es resfriado. En 5 minutos, ¿sí? Lo ideal es la carga de leve.
Lo usamos más que nada en alguien que ya venga medicado antes con levetiracetam, porque de vuelta es una droga cara, entonces si tenemos para cargar con fenitoína, usamos, si no está contraindicado, como primera opción la fen. Después, con respecto al valproato de sodio, sí, también la carga está a 20 miligramos kilo, en algunos de los estudios se usaron a 40, pero también, y acá se usa a 20, se utiliza en mayores de 2 años por la necrosis pancreática y el riesgo de hepatopatía que produce. Y el fenobarbital, que la realidad es que no estaba incluido en las guías, la dosis es esta, la particularidad es que se puede usar tanto endovenoso como intramuscular, ¿sí? Y es lento y se recomendaría para menores de 2 años. La realidad es que no se usa mucho porque el primer y gran efecto adverso del fenobarbital es la depresión respiratoria. Si ya vengo con 2 dosis de benzodiazepina que producen depresión respiratoria, corro el riesgo de aumentar eso cargándolo con fenobarbital. Después, esto de que lo saqué más que nada de la española, se podría hacer, ¿sí?, antes del estatus refractario, una segunda carga con alguno de los fármacos de segunda línea. Lo ideal es que sea distinto al que se usó primero. Y si pasan 30 minutos no se dé la convulsión, es un estatus refractario, el paciente debería ir a UCI, ¿sí?, considerar la ventilación y estas drogas sí que ya se manejarían en la terapia. Bueno, con respecto a las benzodiazepinas, nada, ¿sí? Es ver las dosis, las ampollas y las presentaciones, ¿sí? Las dosis son más o menos parecidas en todas. Las contraindicaciones más que nada son que haya alguna depresión persistente del sistema nervioso central, alguna hipotensión grave, ¿sí? Eso es para las 3 por igual. Las diferencias que tienen es que el lorazepam, ¿sí?, quizás tiene un mayor índice lipofílico, entonces no se redistribuye rápidamente, entonces un mecanismo de acción es un poco más lento que el resto de las drogas. Por eso el efecto terapéutico del lorazepam duraría más tiempo con respecto al diazepam, que es con el que más se estudió. Obviamente sí, monitorizar la frecuencia respiratoria por su principal efecto adverso, que es la depresión respiratoria, la cardíaca, la tensión arterial y la saturación. En cuanto a los fármacos de segunda línea, puse al ácido valproico, a la fenitoína y al leve, ¿sí?, más que nada también para ver las presentaciones que hay, ¿sí? La fenitoína ya le dije, 100 miligramos en 2 mililitros, o 50 miligramos en mililitros, y una vez que se carga el paciente con fenitoína, debería después quedar a las 12 horas, ¿sí?, con una dosis de mantenimiento a 5 miligramos kilo día. No está indicado, sí, principalmente en las cardiopatías, con los pacientes que tengan alguna cardiopatía previa. Con respecto al ácido valproico, también la dosis de mantenimiento, ¿sí?, una vez que se carga, sería 20 miligramos kilo dosis, y está contraindicado en enfermedades hepáticas, pancreáticas, ¿sí?, alguna coagulopatía, enfermedad mitocondrial o alguna metabolopatía por los efectos adversos que tiene, y lo ideal es usarlo en mayores de 2 años. Y el levetiracetam, sí, es una droga más nueva, la dosis de mantenimiento que encontré es esta, 25 miligramos kilo cada 12 horas. No tiene muchos efectos adversos, sí, los principales efectos adversos son los cambios en el comportamiento, y la contraindicación sería la hipersensibilidad. Viene en frasco ampolla a 100 miligramos por mililitro. Acá hicimos un cuadrito, sí, con todas las drogas y los efectos adversos, sí. Las benzodiazepinas, la depresión respiratoria, recordar que aumenta con el número de dosis. Cuanto más aumentemos la dosis, más aumentamos el riesgo de que el paciente haga una depresión respiratoria. Precaución en insuficiencia renal grave por el tema de que va a tardar en irse la droga, en curarse. La fenitoína, sí, en todo lo que sea arritmias, da aumento del intervalo QT. Lo importante es siempre que demos fenitoína, vigilar con electro y tensión arterial, porque los efectos adversos están asociados a cuanto más rápido pase la droga. El valproico, sí, la hepatotoxicidad, la necrosis hepática, alteraciones hematológicas, por eso los niños que están medicados con valproico deberían tener exámenes hematológicos recurrentes, ¿sí? La pancreatitis hemorrágica,
o la hiperamonemia. Y el fenobarbital, sí, que produce represión respiratoria e hipotensión arterial, sobre todo si se da previamente las benzodiazepinas. También da el laringospajo y el broncoespasmo. Y el levetiracetam, como un efecto adverso, tiene comportamiento agresivo, ¿sí? Acá dice que esto simultáneo con piridoxina lo podría prevenir, por eso no estaría indicado en pacientes que tengan alteraciones del comportamiento previamente. Bueno, y creo que con eso estaríamos. No sé, Nasa, si estás por ahí, si querés agregar algo, o alguna duda de algo. Bueno, acá estoy. ¿Se escucha bien? Sí, re bien. Bueno, primero felicitarlas porque estuvo genial, estuvo muy bien enfocada la clase. Lo tienen re claro y me encantó cómo lo transmitieron. Bueno, me anoté un par de cositas que fui viendo cuando salió la clase. Respecto, primero a lo de metabolopatías, viste que está esa sugerencia de muestras a tomar. Aclaren, no sé si lo llegaron a decir, pero bueno, que esto no es en cualquier chico que tiene un estatus o en cualquier chico que tiene una convulsión, sino que uno, después de hacer una evaluación inicial, considera que ingresa con un cuadro de deshidratación desproporcionada a las pérdidas, que tiene un desarrollo de pautas morativas con una encefalopatía progresiva, que tiene hermanos fallecidos por una causa similar o con una enfermedad similar, que tiene crisis que están desencadenadas, descompensadas por ciertos alimentos o infecciones banales. Entonces, en ese sentido, uno usa como reflejo la toma de estas muestras. Y lo de la orina, como muchos de estos cuadros cursan con deshidratación, es importante tomar la determinación de la orina por ahí después de una expansión o de pasarle líquido, reponerlo. Y nada, no son todas las metabolopatías, sino un grupo por ahí que son las de metabolismo intermedio, y bueno, sirve como referencia tener esto en la libretilia, ¿sí? en el bolsillo. Después, de otra cosa que vi, lo de electroencefalograma, si querés, del electroencefalograma, bien, perfecto. Como estábamos hablando justo de que la causa más frecuente de estatus en pediatría es el estatus febril, ¿sí? El estatus febril está dentro de las crisis febriles complejas. Uno, si le hace un electroencefalograma a todos los chicos, después de una convulsión febril compleja, hasta incluso una convulsión febril simple, en las primeras 24 o 48 horas pueden tener cambios, ¿sí? O descargas que no son fisiológicas o normales, ¿sí? Y uno necesariamente no va a cambiar la conducta por ese electro, ¿sí? Y eso no significa que el chico sea epiléptico. Entonces, a veces no es tan urgente hacer un electro a un paciente con crisis febriles de inmediato, y de hecho las indicaciones del electroencefalograma en las convulsiones febriles complejas también están discutidas. Así que, por eso cuando entra un paciente de este tipo, la verdad que no hay que volverse tan loco si uno ya tiene en claro que es un paciente que claramente tiene crisis febriles, ¿sí? Esperen a la indicación del neurólogo. Y eso también que acabo de decir, que la indicación de todos los electros del hospital son del servicio de neurología, ¿sí? Pero bueno, como sabemos, cuando uno tiene muy en claro que se trata de una crisis epiléptica, ¿sí? Cuando uno la vive, la pasa durante la guardia, durante el fin de semana, o el relato es muy compatible con eso y no hay dudas de que sea una crisis, uno siempre trata de ganar tiempo y reducir y acortar la internación. Entonces, como ya sabemos cómo funciona nuestro hospital, uno sabe que si lo tiene al paciente listo y preparado, cumpliendo con ese tipo de privación de sueño, al día siguiente es muy probable que le hagan el electro, y hasta incluso que si sale todo bien en ese mismo momento, se puede hasta otorgar el alta en 24 o 48 horas, o medicarse inmediatamente. Entonces, es buen reflejo privarlo de sueño, ¿sí? Cuando uno está seguro de que se trata de una convulsión, ¿sí? Pero si ustedes tienen ese buen reflejo, también tengan el buen reflejo de no asegurarle a la familia que tiene un turno para el día siguiente, porque ahí estamos mal, ¿sí? Ahí entramos con los errores y los problemas de comunicación que muchas veces generan conflictos internos dentro del hospital que son innecesarios, ¿sí? Y que por ahí nos quitan esta posibilidad de seguir haciéndolo. Entonces,
usemos una buena comunicación con los padres, ¿sí? Y digamos que vamos a privarlo del sueño por si mañana a la mañana se libera un hueco, un espacio, ¿sí? Dentro de los turnos que ya están asignados, por ahí uno falta y se lo hacen a su hijo. Y con eso ganamos un día menos de internación. Y si no se hace el electroencefalograma, lo único que tiene que hacer es dormir, ¿sí? Entonces el balance beneficio-riesgo de hacer ese tipo de conducta es totalmente favorable para el chico. Y bueno, ahí está muy bien lo del ayuno y lo de la privación de sueño, está perfecto. Y cuando uno le dice de privar de sueño, ¿sí? de que esté sin dormir, ¿sí? O bien que esté mal dormido, ¿sí? No es un capricho, ¿sí? Y no es para que se duerma solamente, sino que la priva de sueño, ¿sí? la falta de sueño, se sabe que en ciertos tipos de epilepsia aumenta la sensibilidad, ¿sí? del electro, y a su vez el hecho de que durante el estudio del electroencefalograma el paciente descanse y se duerma y entre en las primeras fases del sueño, eso también nos devuelve un estudio que también es mucho más valioso para nosotros, ¿sí? Así que del electro era eso. Después, nada, de las benzodiazepinas, dos tonterías que bueno, que el lorazepam, el diazepam, que son de vida media más larga, y el midazolam es vida media más corta, ¿sí? Eso para después cuando uno, si tiene para elegir cuál elige, también, que darle bolilla a eso. Y de las drogas de segunda línea, bueno, yo calculo que ahora alguien va a preguntar algo, así que espero preguntas. Hola, soy Lau. ¿Sí? No, justamente eso de las drogas de segunda línea, por ahí una pavada, una aclaración porque me han surgido dudas por ahí en la práctica. Si un paciente tiene, por ejemplo, está medicado con ácido valproico, lo ideal sería por ahí tratar de medicarlo con valproico para que después a posterior no tenga dos drogas antiepilépticas, sino una sola en su tratamiento. Y si hay que aplicarle una segunda droga de segunda línea, el mantenimiento sería con el fármaco con el que se dio la convulsión. Por ejemplo, le pongo valproico y después le pongo fenitoína, le dejaría solo de mantenimiento fenitoína. Corregime, NASA, pero creo que es así. El razonamiento está bien, o sea, vos tenés un paciente de 0, que no estaba medicado, ingresa, lo cargas le haces las 2 dosis de benzodiazepina, le haces una primera droga, no cede, le haces una segunda droga y se dio, lo mejor es que lo dejes con una sola. ¿Sí? Uno dice, bueno, yo con la segunda le corté el estatus, lo dejo con la segunda de mantenimiento. ¿Sí? Ahora, si el paciente era un paciente epiléptico y vos la primer carga la hiciste con valproico, porque sabemos, ¿sí?, que la principal causa de estatus epiléptico es la medicación subterapéutica, ¿sí?, o los niveles subterapéuticos de la medicación en sangre, con las causas que puede haber, ahí sí, uno le dejaría las 2 drogas, porque no, si vos lo cargas con la droga que ya tenía y sigue, le dejás las 2 drogas. ¿Sí? ¿Me expliqué? Bien, y tengo otra duda, justo ahí en el cuadrito que pusieron las chicas. Bueno, además buenísima la clase, chicas, re práctica, está buenísimo esto de las diluciones y el tiempo de administración. Y acá viendo que la fenitoína, digamos, como que no está indicada en menores de 12 meses, me surge la duda porque en menores de 6 sabemos que el fenobarbital por ahí es de elección, pero entre 6 meses y 12 meses, ¿cuál sería de elección? Porque el valproico... Esa filmina que está ahí, lo que te está diciendo es que la fenitoína no es de elección en pacientes cardiópatas, que eso lo voy a repetir, así lo tenemos como concepto. En los pacientes con crisis febriles focales, ¿sí?, de un hemicuerpo unilaterales en menores de 12 meses. Es todo un criterio unido. ¿Por qué? Porque ese tipo de crisis, ¿sí?, las crisis focales, las hemiclónicas o las de hemicuerpo, ¿sí?, se asocian al Dravet. ¿Sí? Y el Dravet es una encefalopatía epiléptica que inicialmente es un nene que comienza con convulsiones febriles, ¿sí? Uno retrospectivamente sabe que esos pacientes tienen convulsiones febriles y que el modelo de crisis semiológico son crisis de mi cuerpo. Entonces, vos sabés que el Dravet con la fenitoína no se lleva bien, ¿sí?, y con otras drogas, con las que actúan sobre canales de sodio, entonces vos de elección no usarías la fenitoína. ¿Sí? Por eso está la contraindicación ahí. ¿Sí? Otra cosa importante de la fenitoína es, obviamente, todo paciente que ingresa con un estatus tiene que tener una tensión arterial de ingreso. ¿Sí? Y cuando uno hace la carga de fenitoína, fíjense que da hipotensión también. ¿Otra cosa?
Perfecto, gracias. De nada. Acá en el chat NASA preguntan una duda. ¿Qué tanta evidencia científica tiene la conducta de cargar con fenobarbital a un estatus febril y no con fenitoína como se hace en el estatus epiléptico? ¿O es solo una opinión de experto? A ver, ¿qué tanta evidencia científica tiene que andar? Bien. Si vos hablás de una droga de elección ante un paciente que se presenta con un estatus febril, si un paciente que tiene convulsiones febriles o que tiene una convulsión febril y es un estatus febril, uno, si sabe que es un paciente con convulsiones febriles, la verdad que de elección, si uno lo va a cargar con una droga, si es menor de 2 años, ponele fenobarbital, porque es el tratamiento crónico que se usa para las convulsiones febriles menores de 2 años en nuestro servicio, y si tiene más de 2 años, el ácido valproico. ¿Sí? Sería como, vos le estás facilitando también que no esté que ponerle, vos por guardia podés ponerle la fenitoína y está bien que lo hagas, no está mal. ¿Sí? Salvo que, bueno, que sea justo una hemiclónica y te olvidaste del Dravet. Pero bueno, vos por reflejo le pusiste la fenitoína, que es lo que tenés. Después, el día de mañana, cuando se decida por el electro, por la clínica, por el medio, por un montón de cosas, dejarlo con una medicación profiláctica, uno elige fenobarbital valproico, ¿sí? Y obviamente, bueno, las benzodiazepinas que muchos no usan, pero bueno. Entonces, en ese sentido, vos se lo dejarías, le elegirías esas 2 drogas. ¿Sí? Lo que pasa es que si es un nene que entra por primera vez con una crisis febril prolongada, vos no sabés si al momento que vos entró por la guardia central, le pusiste 2 dosis de benzodiazepina y le vas a poner una segunda droga, la verdad que no sabés si ese nene es una convulsión febril simple o si tiene una meningitis. Entonces, la verdad, tampoco se tienen que sentir unos burros o súper culpables si le pusieron fenitoína, tampoco está mal, después nosotros se la sacaremos. ¿Sí? Sí, perfecto. No sé si hay alguna otra duda. NASA, y en cuanto a las dosis, ¿qué opinas vos? Y en cuanto a las de segunda línea, digamos, en el sentido de usar 2 de segunda línea si no revirtió con una. Vos decís respecto a las dosis de qué? De la de segunda línea. O sea, de la dosis de segunda línea y el hecho de si no suma efecto, o sea, obviamente no suma, pero el efecto adverso, digamos, de las drogas de segunda línea, usar una y después la otra. ¿No debería pasarse al tercer escalón directamente? En realidad, bueno, eso también depende de donde estés parado vos. Las dosis que están indicadas ahí, por ejemplo, de la fenitoína, de valproico, de fenobarbital, la verdad que no hay muchas dudas y no hay mucha variación en el intervalo de dosis que se usa. Con el levetiracetam sí está ese intervalo amplio, y lo que sí por ahí habría que ver es el uso de, vos haces una primera droga de segunda línea, por ejemplo le ponés fenitoína, y luego de 5 minutos sigue con la misma clínica o con crisis. Ahí hay muchos que dicen de hacerle una media carga, ¿sí? de la misma droga que usaste. Eso, la verdad que persiguiendo y buscando la evidencia puntual, no la encontré, pero sí encontré, por ejemplo, una guía del Reino Unido, ¿sí? Que tienen como guías para toda la nación, que sí sugieren usar la misma droga a la mitad de la dosis. Por ejemplo, la feni a la mitad de dosis que le pasaste. Así que está en esa guía que dijeron la chica recién, que creo era la del 2019, y también está en esa guía de Reino Unido, o sea que tampoco uno estaría haciendo algo tan descabellado, si uno también piensa después a futuro, a este chico lo quiero dejar con 2 drogas, con una droga, o en este momento yo tengo el valproico acá al lado, lo tengo que ir a buscar acá a 10 cuadras, entonces depende por ahí mucho de eso. Y de la dosis del levetiracetam, como es una droga relativamente nueva, y hay mucha puja de la industria farmacéutica para que sea la primera droga, obviamente no hay tantos estudios de buena calidad, si no tiene tanta historia, y uno no puede afirmarse ni decir esta es la dosis de carga y esta es la mejor que hay porque esta es la mejor evidencia. Todavía no hay ningún estudio grande, ¿sí? O por lo menos al menos no lo tengo yo, ¿sí? Por eso nadie te lo indica a 60 con los ojos cerrados, sino que algunos lo indican a 60 y otros a 20, y por eso
el Garrahan ponerlo indicado al 20, como dijo en la clase ahí Maca, bueno, nosotros también. Pero si lo pones a 60 o a 40, no hay problema, ¿sí? No, Tampoco hay que porque ponerse ahí tan en la tajante con esto. americana te pone 20 de fenitoína, valproico 40 y levetiracetam 60, ponele. Ni siquiera te pone para que dudes el intervalo. Por eso era mi duda, digamos, si era que había algo que había demostrado por dosis, digamos, que Lo que tenía pasa es que es efecto. una guía, ¿entendés? Es una guía sola, y obviamente si vos haces una guía no necesitas poner mucha controversia. Vos haces un Claro, no, comité de seguro. expertos, un consenso, y en ese consenso de ese comité, con un grado de evidencia que no es A, deciden que sea este tipo de dosis, ¿me entendés? No es que están tomando la evidencia más pesada del mundo para decir, no, a 60. Entonces No, decir que en el piso lo hacemos bien, en terapia está mal, no es tan así. Al revés digo, que en el piso lo hacemos mal y en que terapia está bien, no es tan así. claro, no, por eso preguntaba a ver si había algo más, porque siempre era como ahí la duda. Después otra Sí, cosa de duda que tengo es de si un paciente, por ejemplo, viene medicado con valproico, hace el estatus, como decían las chicas, lo cargarías con la medicación de base que tiene. La dosis sería a la dosis plena, por decirte, ponen si tiene valproico, bueno, ahí como pusieron a 20, o a mitad de dosis, porque también me ha pasado por guardia, no, poner a mitad de dosis porque ya tiene previa, ¿viste? Y yo eso nunca lo había escuchado, como que no sé. no, la dosis de carga sería la dosis plena. Perfecto. O sea, usemos la lógica, o sea, si vos decís, este paciente está con dosis subterapéuticas, tiene el dosaje subterapéutico, yo lo que busco es llegar al rango. Entonces uno para llegar al rango usa la dosis de carga. ¿Entendés? Sí, Uno, tal la cual. dosis de Sí, carga sí, de sí. cualquier droga la usa para llegar al rango terapéutico sin esperar las vías medias, ¿sí? Que son 4 vías medias, no me acuerdo. Pero ponerle en el fenobarbital tenés que esperar promedio 3 semanas para llegar a la dosis terapéutica si lo haces por vía oral. Entonces a veces te conviene hacer la dosis de carga, o sea, o la haces. Bueno, y acá por Eh, último, del una leve, pregunta. otra cosa, escuchá, del leve tiracetam se puede usar a 60, se puede usar a 20 y a 30 y todo eso porque hicieron estudios de seguridad, que eso sí encontré, pero por ahí son 50 pacientes, y a uno le pusieron a 20, a otro le pusieron a 40, a otro le pusieron a 60, y todos llegaron a concentraciones estables, ninguno tuvo un efecto adverso severo, y entonces por eso el rango de dosis de carga. ¿Sí? O sea que algunos estudios, sí, obvio, hay estudios de todo, pero la verdad que algo contundente para que yo diga esto está bien y esto está mal, hoy no. Si ustedes tienen algo, pásenmelo, pero no me pasen un reporte de 3, 4 casos que no sirve. Tiene que ser una revisión sistemática, con un N grande, ¿sí? Algo así. ¿Y qué pasa? Valproico y embarazo adolescente, dice. Claro, bueno. Cuando uno piensa, esta paciente es un debut epiléptico y está en una edad, sí, adolescente, en la edad fértil, digamos, habitualmente se desaconseja el uso de valproico como medicación de mantenimiento de primera línea y se elige, por ejemplo, el levetiracetam. Pero bueno, hay que también tener en cuenta en el medio en el cual nos estamos manejando nosotros. O sea, si nosotros trabajamos en un lugar donde todos nuestros pacientes tienen obra social y estamos seguros que el día de mañana, cuando nosotros lo dejamos cargado con levetiracetam, la obra social se lo va a cubrir, perfecto. ¿Sí? Porque el costo del medicamento por ahí no pesa tanto en la selección, ¿sí? Y esto considerando este estudio del New England Journal que dice que valproico, difenil y levetiracetam tienen los tres el mismo peso, la misma evidencia como para detener un estatus refractario a benzodiazepina. Entonces, en un privado, sí. Y te digo que sí, hasta ahí nomás, porque acuérdense que nosotros en el medio en el cual nos manejamos, por ahí tenemos pacientes que tienen obra social, sí, pero eso no significa que tengan un medio adecuado y suficiente para soportar el costo de un tratamiento antiepiléptico si la obra social los deja de cubrir. ¿Sí? Ahora sí, Maca, que te interrumpí. No, era la pregunta anterior de Tommy que había dicho, ¿cuánto tiempo después les piden el control al dejar un mantenimiento para ver el dosaje del fármaco? Y mirá, como promedio, casi todas las drogas, si se lo pedís al mes, ya estás bien. Como promedio. Pero bueno, por ahí al valproico se lo pedís a los 15 días y también es significativo, porque ya recontra pasaste
el tiempo necesario para llegar a la concentración estable. Y eso también, eso todavía no lo actualicé, pero está en discusión si hay que pedirle siempre todo el tiempo de dosaje a todos los pacientes, si hay que pedirle laboratorios de control conseguido. Eso la verdad que es un tema para revisar y estudiar ahí con el servicio. Listo, entonces creo que ya estarían las preguntas. Bueno, de parte de las tres, muchas gracias, NASA. Fuiste un pilar importante para realizar esta clase y, bueno, también a las jefas que nos estuvieron ayudando. Les dejo por último la bibliografía, que quedó. Esa es la bibliografía que usamos. Gracias. Muchas gracias.